Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Bueno, ¿cómo hemos amanecido hoy los peruanos? Con una noticia sumamente impactante que tiene que ver con el coronavirus. Ya, el temor se hizo realidad. El presidente de la República dio por la mañana un mensaje a la nación y anunció que un joven de 25 años que había hecho turismo en Europa, que había estado en España, en Francia, República Checa, había llegado al Perú y presentó los síntomas. Luego de los exámenes, finalmente se confirmó que es el primer caso de coronavirus. Él se encuentra aislado en este momento, él se encuentra en su casa y hay que decirlo, hay que guardar la calma porque él se encuentra estable. El presidente de la República además dijo y pidió que confiemos en el sistema de salud del Perú. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente podemos confiar en el sistema de salud del Perú para atacar un virus que se ha expandido de la manera que se ha expandido en el mundo? Estamos hablando de más de 80.000 casos. Sin embargo, nuevamente, un llamado a la mesura porque la tasa de mortalidad, si bien el contagio ha sido alto, la tasa de mortalidad todavía es bastante baja. Estamos hablando de entre un 2 a 3%. ¿Qué medidas podemos tomar ya también nosotros como sociedad para poder enfrentar este mal? Son algunas preguntas que tienen que surgir a partir del coronavirus, pero eso no quita que no empecemos a hablar y a discutir de cuán preparados están los hospitales peruanos para enfrentar una enfermedad de este tipo. Y ojo, ahí hay problemas serios, ya lo hemos venido advirtiendo no solamente en este espacio, en todos los espacios en RPP, en qué condiciones están los hospitales públicos en nuestro país, en qué condiciones están los baños. ¿Y por qué hago referencia a los baños? Porque claro, uno de los principales consejos para enfrentar el coronavirus es que la gente se lave las manitos. Nos lavemos las manitos con agua y con jabón, como dice la canción. Pero lamentablemente, los hospitales en este país no cuentan, muchos de ellos, con agua. Y estamos para explicarnos la real situación y ponerlo en su real dimensión, el coronavirus en Perú, con el doctor Elmer Huerta. El doctor además es nuestro médico consultor para RPP. Doctor Huerta, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Entiendo que está usted en los Estados Unidos en este momento. Así es, Omar. Muy buenas noches a todos. Encantado de estar con todos ustedes. Bueno, lo que le quería preguntar, doctor, es si nos debemos preocupar como sociedad. Yo ya he podido ver durante el día, después de que el presidente de la República anunciara esto en un mensaje a la nación, que si hay nerviosismo, si hay preocupación, pese a que en los últimos días, en las últimas semanas, lo que se ha venido diciendo desde varias tribunas, de varios expertos, es que mantengamos la calma. Pero en las personas yo sí he sentido un ánimo de mucha preocupación ante la llegada del coronavirus. Así es, Omar. Siempre el ser humano tiene tendencia a tener miedo de lo desconocido. Eso es algo perfectamente natural. A pesar de que los números están indicando que esta es una enfermedad de contagio moderado, de que la mortalidad está disminuida y probablemente va a disminuir un poco más, siempre lo desconocido causa temor. Y si a eso le agregamos de que el ser humano tiene esta también tendencia a que ser ansioso, 20% de la humanidad tiene ansiedad, entonces eso hace que se mueva el motor del pánico y entonces en su afán de controlar lo desconocido es que la gente pues comete actos irracionales, como por ejemplo, incluso aquí en Estados Unidos, Omar, ya el pan se ha acabado, los huevos, la leche, es como, pareciera que la gente va a estar en su casa por meses y compra todo eso, no hay papel higiénico. Eso sucede en todo el mundo, esa es una reacción natural al miedo y ese miedo viene de la falta de información adecuada. Ahora, doctor, ¿cuán probable es que en nuestro país una enfermedad de este tipo como el coronavirus se expanda, se empiece a contagiar? Y eso nos lleva a otra reflexión. ¿Cuál es el nivel de salubridad que hay en nuestro país? ¿Y cuán responsables somos nosotros también como ciudadanos para cuidarnos? Así es. Bueno, mira, el hecho de que esto se vaya a expandir, como ha sucedido en Italia y en Irán y en Corea del Sur, que son los 3 países que tienen brotes grandes, va a depender de la fortaleza del sistema de salud. En Italia, por ejemplo, en Irán también no se dieron cuenta que tenían casos aislados. Al no darse cuenta que tenían los primeros casos,
estos primeros casos empezaron a contagiar a sus amigos, a sus parientes, y estos a su vez contagiar a otros amigos y a otros parientes, y cuando se dieron cuenta ya el brote fue incontenible. Entonces la pregunta aquí es para el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Cuán preparados están para contener un brote? Por lo que estamos viendo, hoy día se ha aislado, ha sido un muy buen tiempo. Aquí obviamente en RPP Noticias nosotros somos muy duros con el Ministerio de Salud y con otros ministerios cuando no van bien las cosas, pero también hay que saber reconocer. Este señor ha ido ayer a la clínica, lo han visto, ayer mismo ya estaba con la muestra corriendo, esta mañana ya la muestra estaba con el resultado positivo y se estaba informando. O sea que está bien lo que han hecho. Ahora, ¿cuán capaces serán de hacerlo igual en otros casos? Eso es una incógnita que solo el tiempo lo va a decir. Ojalá que sea bien hecho para que no hayan brotes. Doctor, hay un tema que puede ser de preocupación. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, al coronavirus de un resfriado común? ¿Cómo podemos saber si lo que tenemos es, bueno, esto va a pasar como pasan todas las demás cosas, o realmente tengo coronavirus y tengo que ir a hacerme un chequeo? ¿Cómo lo diferenciamos? Muy bien, excelente pregunta, y la respuesta nos la da un estudio que se publica la semana pasada, Omar, en el cual se han analizado los casos de más de 70,000, los primeros 70,000 casos de la China, y esta es la estadística. De cada 100 personas que se enferman con el coronavirus, de cada 100 seres humanos que se infectan, 80 a 85, Omar, o no sienten nada porque no tienen síntomas, o tienen síntomas muy ligeros como de un resfrío, pero muy leve, tan leve que no los llama a ir al médico porque no les duele nada, solamente el catarro y la corredera y un poquito de ardor de garganta. 80-85%. 10 a 15% son los que han ido a la clínica, por ejemplo, el señor de ayer aquí en el Perú, o los que en Chile o en Argentina han ido. Es decir, ya les da un poco más de fiebre, les duele más la garganta, les duele la cabeza, entonces buscan ayuda médica. 10 a 15%. Y solamente 5% sí se pueden complicar seriamente, Omar, es decir, pueden llegar a la neumonía. ¿Quiénes son estos? Son las personas debilitadas, hombres o mujeres mayores de 75, 80 años, con enfermedades crónicas pulmonares, diabetes, etcétera. Ellos son los vulnerables. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo distingo uno de otro? Bueno, ese 80-85% no lo va a poder distinguir. Es igualito que un resfrío. Ese 10 a 15%, igual que un resfrío, una gripe que te duele un poco el cuerpo. Los que sí van a poder distinguirlo son los que se van a complicar. Doctor, ¿y cuándo o en qué momento, digamos, sería el adecuado para que una persona que quizá ha venido de viaje o ha tenido contacto con alguien que ha venido de viaje de Estados Unidos, de Europa, de la propia China, diga, oye, esto es un resfriado, pero quizá tenga que ir a la clínica, quizá tenga que ir al hospital? ¿En qué momento, en qué situación debe encontrarse? Es muy importante lo que preguntas, Omar, y la respuesta es que no se mueva de su casa. Que no vaya, por favor, al hospital. Está el número del SAMU para que alguien lo vaya a examinar a su casa y decir, ¿saben qué? Yo soy responsable. Yo no quiero salir a la clínica a contagiar a los demás porque allí en la sala de espera hay pacientes y yo no voy a ir con mis estornudos pensando que tengo el coronavirus y de repente lo tengo y los voy a contagiar. Que se quede en su casa, que llame al SAMU, van a ir a verlo, allí le van a tomar los datos, si es que clasifica como una persona de riesgo, le van a tomar la muestra del coronavirus, se va a quedar en su casa y ahí va a tener la respuesta. Esa es la manera responsable y eso se llama cuarentena voluntaria. Obviamente, si la persona está sumamente enferma, le falta el aire, se pone morada, bueno, hay que llevarla al hospital, pero si no tiene más que un simple resfrío o una gripe, que no se le ocurra ir a un hospital pues a preguntar si tiene el coronavirus, porque si lo tuviera va a contagiar a medio mundo, Omar. Y eso me lleva a otra pregunta, doctor Huerta. Los hospitales están, digamos, con la adecuada disposición para poder filtrar efectivamente estos casos y más bien no generar un rebrote, porque hay que recordar que es en los hospitales donde probablemente esté esta población vulnerable, con enfermedades preexistentes, con riesgo de contagiarse. ¿Tienen los ambientes de aislamiento adecuados los hospitales?
Pues el Ministerio de Salud ha designado ciertos hospitales para esto, siendo el principal el Hospital Hipólito Unanue. Pero yo creo que los protocolos deben moverse para que el médico, el doctor, la doctora que vea a un paciente sospechoso en un hospital, lo invite a pasar a una sala en la que mientras que se llama al Ministerio de Salud para iniciar el protocolo de aislamiento, en donde corresponde por lo menos esté aislado. Yo creo que eso debe estar escrito y confiemos en que eso suceda. Y aquí esto me lleva a decirte algo, Omar, y es muy importante. Por favor. En este asunto del coronavirus hay dos niveles de responsabilidad. Dos niveles de responsabilidad. La de la persona, el televidente que nos está viendo en este momento, y el sistema de salud. La persona puede tener muchísima responsabilidad en no diseminar el virus. Lo que hemos hablado, si yo vengo de un país, tengo contactos y tengo síntomas, no puedo ir al hospital a contagiar a los demás. Llamo al doctor a mi casa para que me vengan a ver a mi casa. Ese es un nivel de responsabilidad personal. Otro, si tengo síntomas y estoy estornudando y tosiendo, pues tengo un papel higiénico en mi bolsillo y me tapo la nariz y la boca para estornudar y toser, para no diseminar un virus. Ese es un nivel de responsabilidad. Otro, si voy y estoy en el metropolitano, en el micro, en la combi, llego a mi casa con las manos sucias, de repente esas barras las ha agarrado alguien que estornudó y con los mocos allí, pues entonces me lavo las manos, nivel personal. Fíjate, la persona puede hacer mucho para esta contención, pero Omar, el sistema tiene que hacer también para evitar los brotes. Ahí está la vigilancia que se está haciendo, allí está el aislamiento que debe hacerse, la coordinación que tú me preguntas entre diferentes centros. Esperemos que eso esté bien diseñado para evitar que se produzcan brotes. Pero hay dos niveles, el personal y el del sistema. Y ahora, doctor, hay un tema que también es sumamente clave, que tiene que ver con el turismo, porque evidentemente recibimos a turistas de todas partes del mundo que pueden ser potenciales portadores de este virus, y en especial quería referirme al Cusco, a la región de Cusco. Si realmente, por ejemplo, está habilitado el hospital en el Cusco, los hospitales, las postas médicas, para poder atender eventuales casos de coronavirus, y si se deberían tomar medidas quizá excepcionales sobre el turismo para controlar posibles efectos, o estamos ya exagerando al decir eso. No, en realidad debería descentralizarse la medicina, y también Cusco, que es un centro turístico de primera orden. Los que hemos estado en el Cusco y paseamos alrededor de la Plaza de Armas, Omar, parece que estás en Europa. La mitad de la gente que está por allí son extranjeros. Y ellos, ¿cuántos estarán viniendo de Italia? ¿Estarán viniendo de la China con contactos? Yo creo que el Cusco, el Ministerio de Salud debe darle todo el apoyo para que allí sea un centro de diagnóstico inmediato, para no tener necesidad que mandar a la muestra hasta Lima. El doctor Eduardo Gotuso la mañana decía en RPP Noticias que él sabe que allí está toda la maquinaria necesaria para hacer este tipo de pruebas, pero no se está usando. Yo creo que Cusco debería ser un centro importante para el manejo, en la detección y la vigilancia de estos casos, Omar. Ahora, doctor, contamos con no sé si está bien el término, con los kits de despistaje necesarios para atacar un eventual brote de coronavirus. Pues yo creo que no. Yo he escuchado que hay 1.500 y eso es muy poco. Mira, aquí en Estados Unidos hay un lío enorme, te cuento, Omar, con esto de los kits, porque el vicepresidente dijo antes de ayer que él prometía que todos los norteamericanos que querían la prueba se la podían hacer. Resulta que ayer tuvo que admitir que eso no era cierto y que solamente se van a hacer, mira, para Estados Unidos un número bajísimo, que son 200,000. Eso es bajísimo, y hoy día ya se ha informado que es probable que se hagan 1 millón a la semana. Entonces, a ese nivel, obviamente es un nivel muy grande. Este es un país que tiene 360 millones de habitantes, pero por lo menos deberíamos tener más para hacer esta prueba. Ahora, ¿qué importancia tiene hacer la prueba? Sí. Esto es bien, tú eres matemático, tú te gustan los números, Omar. Mira, estamos calculando lo que se llama el porcentaje de letalidad, que es más o menos del 3.5%, teniendo en cuenta cuántas personas han sido diagnosticadas, confirmadas con el virus, y dividiendo ese número, haciendo la regla de 3 con el número de muertos, ¿verdad? Uh-huh. Y decimos, si este número de confirmados es el 100%, este número de muertos, ¿cuánto por ciento será? Sacamos la regla de 3 y sale 3.5%. Muy bien, pero acabamos de decir que 80 a 85% de la gente, Omar,
está infectada, pero o no tiene síntomas o son muy leves. Pero no sabemos, porque no están confirmados. Entonces, cuando se empiece a hacer pruebas a todo el mundo, cuando se generalice, y eso va a suceder aquí en Estados Unidos la próxima semana, vamos a aumentar el número de diagnósticos, ¿cierto? Porque vamos a empezar a encontrar coronavirus en gente que tiene síntomas de un simple resfrío, entonces va a aumentar el numerador, por lo tanto, el porcentaje de letalidad va a bajar muchísimo y se calcula que va a estar alrededor del 1%. Eso es importante para la gente, porque este virus no es letal en su expresión de ser letal. Es un virus de letalidad probablemente igual que el de la gripe común y corriente. Entonces, hay números importantes que la gente tiene que saber para no cometer actos irracionales de salir a comprar máscaras. Pero, eso no sirve. Doctor, comprar comida o lo que sea, como hemos dicho. Ahí nos da un dato sumamente importante y clave, ¿verdad? Porque nos está diciendo que, digamos, la letalidad del coronavirus es igual, similar a la letalidad de una fiebre, un resfriado cualquiera. Gripe. Una gripe cualquiera, perdón. Entonces, ¿a qué se debe todo este pánico que se ha generado en el mundo? A que damos números, Omar. Los medios lamentablemente damos números y decimos, en la China ya van 90.000, 105.000. La gente escucha eso. Entonces la gente mira la televisión, los médicos obviamente en las unidades de cuidados intensivos cubiertos hasta en su máxima expresión. Eso asusta a la gente. Nos falta dar la perspectiva, el contexto de la información. Por ejemplo, hoy día, 6 de marzo, el 85% de todos los casos de coronavirus en el mundo están en la China y el 92% de todas las muertes están allí. Entonces, mira, no es de que el mundo esté muriéndose, no es de que el mundo se está infectando, no es así. Ese contexto de los números falta darlos. En el Perú, por ejemplo, decimos, llegó el coronavirus al Perú. No, señor, ha llegado a un barrio allí donde está este señor, ya ha sido aislado, sus contactos ya se conocen, pero el oyente, por ejemplo, que nos escucha ¿en dónde? En Puno, o que nos escucha en Arequipa, que nos escucha en Piura, ahí no pasa nada. Ahora, hay que estar atentos, obviamente, pero el pánico no está pues en otras partes y no debería estar en ninguna parte en realidad. Es verdad, porque lo que se ha conocido es que este joven de 25 años en realidad está en una situación bastante estable, tiene un resfrío leve, incluso he escuchado a algunos médicos señalar y no hay mayor problema. Claro, está aislado en su casa mientras dure todo este proceso. Pero quería consultarle, doctor. Perdón, sí. Omar, que te interrumpa. Es de ese 80-85% que te dije, pues. Es de ese. Exacto. Y quizá un poquito del 10% porque fue a la clínica con algunas molestias. Pero esto sí nos lleva a otra reflexión, doctor. Me gustaría escuchar su opinión porque usted ha sido bastante preciso con esos temas y es un referente además en nuestro país sobre la salud, el estado en el que se encuentra la salud pública en el país. Estamos realmente preparados no solamente para el coronavirus, sino para poder atender adecuadamente a la población, sobre todo en un año que este gobierno lo ha bautizado como el año de la universalización de la salud. Definitivamente la salubridad de nuestro país deja muchísimo que desear, Omar, y te agradezco que pongas este tema en la discusión. Y yo quiero que los televidentes que están en su casa en este momento reflexionen en algo. Les voy a hacer una pregunta a los televidentes. ¿Qué ha pasado, señor, señora? ¿Qué nos ha pasado a los peruanos? Para que cuando veamos basura en las calles, perros callejeros, para cuando entremos al baño de un restaurante simple, humilde, cuando entremos al baño de una posta médica, de un hospital, cuando entremos al baño de algún lugar público, no hay agua, no hay jabón, no hay papel, el water está atorado, huele mal. Y nosotros, ¿qué decimos? Así son las cosas en el Perú. Volteamos la cabeza y seguimos con nuestra vida, Omar. ¿Qué nos ha pasado para tolerar esto? ¿Desde cuándo toleramos la cochinada? El Perú es insalubre. Y lo que más me indigna, Omar, es que son las postas médicas, los hospitales de salud y del Ministerio de Salud, que deberían ser el espejo en el que la gente se mire y cuando vaya a estos sitios diga, así deben ser los baños. No, son muladares. ¿Por qué permitimos esto? ¿Por qué hemos normalizado, Omar, vivir en esta suciedad?
Eso es algo que tenemos que respondernos, y la respuesta viene de que no tenemos política nacional de salubridad y saneamiento. No la tenemos. El señor Narendra Modi, los televidentes estoy seguro que lo conocen, es primer ministro de la India. Ajá. Narendra Modi. Él fue elegido el año 2014, Omar. En su discurso de inauguración dijo, y sorprendió a propios y extraños, Omar, cuando dijo: mi país, la India, es un país maravilloso, pero 480 millones, mira, la mitad de la población, 480 millones de mis ciudadanos defecan en las calles, wow, debajo de los puentes, en las veredas, en los campos. Eso yo no lo puedo permitir. La India no puede ser un país de gente que defeca en las calles. Y yo, como primer ministro, voy a cambiar esto. Omar ha construido 150 millones de letrinas, y una campaña de 6 años ha logrado cambiar y está cambiando. ¿Por qué? Porque es un mandatario, un presidente, un primer ministro que se ha agarrado de la bandera de la sanidad y de la salubridad para cambiar su país. Bueno, yo creo que aquí el presidente de la República, el Consejo de Ministros, desde allí debería venir la decisión de tener un plan de salubridad, porque no podemos tolerar esto, Omar. Bueno, doctor, y solamente para cerrar la conversación, aquí en Perú tenemos en pleno 2020 más de 2 millones de peruanos que no tienen acceso a agua ni desagüe, y estamos en el 2020. Falta un año para el bicentenario, y eso hay que ponerlo, obviamente, pero ya de lo que hay, de lo que ya existe en el Ministerio de Salud, en E-Salud, en las dependencias de salud, lo que nos han dicho nuestros reporteros de RPP Noticias la semana pasada, Omar, ¿verdad? Que en el hospital de Trujillo, el hospital docente de Trujillo, los baños públicos no tienen puertas, hay unos pedazos de plástico que lo pone la gente. En el hospital docente de Chiclayo le preguntan a la gente si va a ser el 2, y si va a ser el 2 le dan un baldecito de agua para que pase el water, que no funciona. Hospitales. Omar, eso el peruano se tiene que indignar y le tiene que pedir al presidente, al Consejo de Ministros: señores, ¿hasta cuándo vamos a vivir en esta cochinada? Perfecto, doctor, y además que son cosas totalmente solucionables, ¿no? Que es lo que más indigna. Muchas gracias, doctor. El doctor Elmer Huerta, dándonos bastantes luces sobre este tema y poniendo las cosas en su real dimensión, ¿no? Para que lo entiendan bien. Una gripe genera en el mundo las mismas muertes que está generando el famoso coronavirus. Así que tranquilicémonos un poco. No ayuda quizá que sea el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, que en un mensaje a la nación anuncia esto como si estuviesen llegando literalmente los extraterrestres a nuestro país, ¿no? Eso ha generado, creo que, un poquito de pánico también en la población. Así que vamos con calma, vamos pasito a pasito. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Venimos con más en ¿Quién tiene la razón?